Molt bona nit, benvinguts a Línia 9. Europa blinda l'estabilitat de l'euro i del deute públic amb 750.000 milions d'euros. A canvi, exigeix a Espanya una reducció del dèficit públic de 15.000 milions. Com es fa una reducció d'aquesta envergadura? Repercutirà això en la despesa social? En quin percentatge afectarà aquest retall a la Generalitat de Catalunya i a les diputacions i als ajuntaments? Potser també s'haurà d'ajornar la creació de les noves vegueries. L'enquesta del CIS del mes d'abril redueix en 1,5 punts l'avantatge del Partit Popular sobre el PSOE. El cas Gürtel passa comptes als populars. Zapatero i Rajoy inspiren majoritàriament desconfiança en els ciutadans. El govern en ple suspèn i Duran Lleida, amb les seves propostes d'unitat d'acció, lidera per primera vegada el rànquing espanyol de preferència política. Segona jornada de consulta sobre el futur de la Diagonal de Barcelona. I ja els primers elements ja per la discussió. Si ens acompanyen, parlem de tot això ara, tot seguit amb el senyor Xavier Florença, d'Esquerra Republicana. Molt bona nit. Hola, bona nit. Senyor Jordi Canyes, de Ciutadans. Dèiem que Europa exerceix ara d'element bàsic d'unitat econòmica, ja era hora, i es blinda amb 750.000 milions d'euros per poder respondre de la fortalesa de la moneda única i de l'estabilitat, la fiabilitat del deute que puguin tenir emesos alguns països amb certa debilitat. Però, clar, hi ha una condició, dèiem, i és que aquest any la despesa, el dèficit públic espanyol hauria de baixar en 5.000 milions d'euros i l'any que ve en 10.000 fins a completar els 15.000. La pregunta, suposo que es fa a molta gent, és com es du a terme un retall d'aquesta envergadura en la gestió, pròpiament, dels fons de l'Estat. Com es pot fer un retall d'aquesta envergadura? El que passa que resulta molt curiós veure com fa 5 dies, no un mes ni 2 mesos, 5 dies va sortir el Zapatero dient que els ajustos que es tenien que fer ja es havien realitzat i que ja no tocaria res més. Ha tingut que ser una altra vegada la Unió Europea qui hagi esmenat en el president del govern. Ara què ha passat? Ara arriba la Unió Europea i, diguem-ho clar, el que ha decidit és tutelar una sèrie d'economies, entre elles la de Portugal i la d'Espanya, i dir, escolti, vostès tenen que anar per aquí i en 72 hores o en 4 dies vostès tenen que presentar un paquet de mesures que vagin a reduir el dèficit. No. Això vol dir un replantejament molt més de fons, no, senyor Pérez? A veure, estem parlant... Vol dir moltes coses. Efectivament. Estem parlant d'aproximadament un 1% del pressupost, d'un 1, no arriba a l'1,5, del 1% del pressupost. Que no és tant, però és molt. I efectivament, i què s'haurà de fer? Doncs, per exemple, incrementar els ingressos, opció A, retallar la despesa, opció B. Yo es que escucho, la verdad, y como siempre, la falta de rigor y la irresponsabilidad en el análisis. Pues cuando uno es poco riguroso y no analiza bien, evidentemente las medidas que puede proporcionar pues, son del mismo cariz que de donde se sustentan. Vamos a ver. Yo creo que desde Europa lo que le han dicho al presidente Zapatero y con él a todas las administraciones públicas del Estado es que la fiesta se ha acabado. La fiesta se ha terminado. Realmente España, a día de hoy lo decía Enrique Julián en La Vanguardia, es un país, junto con Portugal y Grecia, que está intervenido económicamente. Esa es la realidad. Entonces, como está intervenido, lo único que tenemos que decidir, o tenemos margen para decidir las administraciones públicas en nuestro Estado, es en qué vamos a dejar de gastar dinero o cómo vamos a ingresar más dinero. Esto, que parece una evidencia, una obviedad, es el corazón del problema. Porque todos sabemos que estamos hablando de un 1% del PIB. Lo que tenemos es muy poco margen de recorte. Estos presupuestos ya realmente habían sido unos presupuestos muy ajustados, se habían recortado partidas importantes. Y hay muy poco margen. ¿En qué quedamos? Hay muy poco margen. Entonces la pregunta es, o ingresamos más dinero o reducimos el gasto. Para ingresar más dinero hay dos opciones, aumentar los impuestos o aumentar el dinamismo económico, es decir, resolver el problema endémico de este país, que es el desempleo, y volver a tasas que nos pueden equiparar con el resto de los países de la Unión Europea. Porque ese es el problema. El problema es que este país tiene un 10% de trabajadores en desempleo más que la media europea. Y por lo tanto ingresa menos dinero por impuestos y gasta más dinero en subsidios.
A mí lo que me gustaría es que, bueno, y de hecho lo vamos a saber, porque el presidente del gobierno Zapatero nos va a decir esta semana en qué va a reducir los gastos del Estado o cómo va a aumentar los ingresos. O una de las medidas, el presidente Zapatero siempre ha tenido la virtud de decir lo uno y lo contrario y equivocarse siempre. Recordemos que hace, como comentaba el señor Albiol, hace 5 días exactamente, palabras textuales, dijo: no habrá más medidas contra el déficit, estamos saliendo ya de la crisis. Hace 5 días. A los 5 días tenemos que recortar en 2 años 15.000 millones de euros de gasto público. Evidentemente esta irresponsabilidad por parte del gobierno de España ha ido en paralelo, unida a una irresponsabilidad del gasto del conjunto de las administraciones públicas. A mí, sinceramente, hablar como hace poco se propuso como gran medida de reducción del gasto, unas medidas de reducción de gastos o de cargos públicos o de concentración de empresas públicas que suponían 17 millones de euros como las grandes medidas para reducir el gasto, cuando tenemos sobre la mesa a día de hoy una consulta sobre la diagonal que ha costado ya 3 millones de euros a las arcas públicas. 3 millones de euros. Sobre 17 millones como gran recorte del gasto de la eficiencia de la administración. Entonces resulta que estamos en paralelo gastando los 3 millones para hacer una consulta popular. Está dando lecciones, como se dan desde algunos miembros de esta mesa, de cómo se tiene que gastar el dinero público. Pues es muy conveniente sobre todo si ellos lo hubieran hecho o lo estuvieran haciendo. Podemos recordar, por ejemplo, una vicepresidencia que tenemos en la Generalitat que maneja el dinero, lo regala a mano rota. Claro, un dinero que no es suyo. ¿Y a quién nutre? A los suyos. Esquerra Republicana y la vicepresidencia del señor Carod, también llamado Willy Fogg, acostumbrado a gastar dinero en embajadas. No, estamos hablando de eficiencia. Eficiencia en el gasto de las administraciones. Todas las administraciones han gastado más de lo que debían en un momento de contracción económica, porque ninguna ha sido capaz de asumir la responsabilidad que significa tomar aquellas medidas imprescindibles. Y finalizo. A mí lo que quiero y lo que espero realmente es el próximo debate que tengamos en esta mesa. Cuando sepamos si aquellas medidas que se anuncian que no van a tocar a los de siempre, acaban siendo como el aumento de 2 puntos sobre el IVA, que es una de las más progresivas, los más progresivos impuestos de cara a los ciudadanos, ¿verdad? Eso es un gobierno de izquierdas, el que aumenta el impuesto que más afecta al conjunto de ciudadanos. Sí. Yo quiero conocer las medidas, y en función de esas medidas podemos determinar realmente cuál és l'alcance d'esta petada de cinturón. El Cañas deia una cosa que jo en el fons puc estar d'acord, és a dir, escolta'm, en aquest país hi ha hagut potser una situació diguem-ne, d'alegria econòmica i ara arriba el moment que tothom s'ha d'apretar el cinturó. De manera injusta, per cert, perquè no han sigut els països els culpables de tot el que ha passat. Però en qualsevol cas deies una cosa, no hi ha marge de maniobra. Bueno, si no hi ha tant marge de maniobra, tampoc era tan gran la festa, diguem-ne. Si no hi ha marge de maniobra en aquest moment a l'hora de fer retallades en els pressupostos, és que potser tampoc era tan gran la festa. Tothom, per tant, ja havia fet els deures des de fa... I jo sóc dels que penso que hem de creure en aquest país. No està tan mal com Grècia, com diuen la senyora Cospedal. No és cert. No és cert. No estem en aquesta situació. No és veritat. Esperem que no. No és veritat. No és veritat. I no ho diu jo, Ho diu tothom. Ho diu tothom. Ho diu tothom. Que la diferència entre nosaltres i Grècia és molt important. Per tant, hem de creure en el país. I hem de tenir, o jo també reclamo a la resta de partits, una miqueta més, diguem-ne, de sentit comú i de sentit de país en aquest moment. Perquè el que està passant a Europa és que tothom està tirant en la mateixa direcció. Governs... Señor presidente, hay un punto que le voy a echar un pequeño cable, porque no lo necesita, pero quiero recordar... ¿Le vas a dar la razón al PSOE? No. Lo que quiero recordar es que el PSOE no es el único responsable de la aprobación de los presupuestos generales del Estado del mundo de Alicia en el País de las Maravillas. ¿De cuándo? No es el único. No es el único responsable. ¿Vale? Y cada cual sabe cuál es su cuota de responsabilidad sobre eso. Porque resulta que hemos pasado en este país, en 2 años, de un superávit del 2% a un déficit del 11%. 13 puntos de déficit público. Algo nunca visto. Nunca visto. Y nunca visto, entre otras cosas, porque sí que es cierto que la coyuntura económica mundial, y nadie puede eludir que España la vive con más intensidad que el resto de economías, ha provocado una contracción del consumo, ha provocado unos problemas del sistema financiero, evidentemente ha provocado una coyuntura muy negativa, ¿cierto? Pero
España es el único país que tiene un 20% de desempleo. Hoy, quiero recordar, decía el presidente del Banco de España, señor, que el gran problema de este país es el desempleo. Este país necesita muchas medidas estructurales, muchas reformas estructurales, muchas, pero no de hoy, ni de hace un año, ni de 2, ni de 3. Las necesita desde hace mucho tiempo. Y la poca responsabilidad, yo cuando hablamos aquí siempre, la semana pasada, hace 2 semanas lo comentaba, el patriotismo de verdad, no el de campanario, el de verdad es asumir la responsabilidad de gobernar y tomar aquellas decisiones que la economía y el futuro de nuestra sociedad necesitan. Hemos perdido no 3 años, 3 años son especialmente lacerantes, hemos perdido 14 años, 15 años de situación de bonanza económica como para amoldar nuestra sociedad, nuestra economía, a las necesidades de un mercado global y unas coyunturas globales que tarde o temprano se van a llegar. Eso significa reformas en nuestra educación, reformas en nuestro modelo tributario, reformas en nuestro modelo energético, reformas en nuestro modelo laboral, reformas de amplio calado que requerían de responsabilidad y requerían, evidentemente, de asumir un discurso de país alejado del permanente contentar a todo el mundo. Porque quien contenta a todo el mundo, necesariamente al final no contenta a nadie. A mí lo que me gustaría es que en mi país tuviésemos, en esta coyuntura económica, un 10% de desempleo y no un 20%. Porque si tuviéramos un 10 y no un 20, probablemente desde Bruselas no nos habrían dicho o hacéis lo que tenéis que hacer o os vais a convertir en Grecia, porque la dinámica que estaba tomando este país, evidentemente una coyuntura de tiburones internacionales, de especuladores, que también algún día merecerían un debate en profundidad de cómo es posible de que haya una situación de especulación global sin reguladores globales, que permitan que permanentemente haya grupos de inversión que estén fagocitando los derechos sociales y las economías de los países, sin ningún tipo de control internacional sobre el mismo. Pero más allá de eso, la realidad es que con un déficit público descontrolado, solo, y para evitar caer en las manos de los especuladores, porque las primas de riesgo sobre la deuda española estaban empezando a despuntar, Europa nos dice, hay un colchón económico de deuda, de compra de deuda pública, para evitar estar sujetos a la coyuntura internacional de acoso y derribo de estas 3 economías. Pero eso requiere que hagáis los deberes. Y lo que es muy tristísimo es que el gobierno de España, el presidente Zapatero, haya tenido que necesitar que desde Bruselas les digan 3 países, Francia, Alemania y probablemente Benelux, lo que tiene que hacer. Porque es que eso se lo lleva advirtiendo a aquellos que deberían... Todo el mundo desde hace... Y finalizó 2 años. Finalizó 2 años. Entonces, yo lo que espero, y lo repito, porque todo este debate es un debate estéril. Y lo digo ¿por qué? Porque la decisión está tomada. Ahora solo tenemos que saber, el resto de los ciudadanos de este país, en qué se va a sustanciar, cómo se va a recortar ese déficit, a quién va a afectar y en qué medida. Eso lo vamos a saber pronto. Y lo que es peor, lo vamos a saber con una crudeza innecesaria si este gobierno hubiera hecho lo que tenía que haver hecho hace 3 años. Jo, de totes maneres, per justícia i per recordar als espectadors, aquest programa fa molts anys que es fa i el fèiem quan érem més rics. I ningú de vostès va plantejar mai ni la necessitat de reformar el sistema productiu, ni el sistema financer. ¿Usted se recuerda? Estamos en la Champions League de la economía europea. Hemos pasado a Italia y vamos a pasar a Francia. I alguns anunciem... Està parlant de fa 4 dies. Segona part. No estava clar si volíem parlar del FIS o de la Diagonal, si volen tot... Podem parlar de les dues coses ràpidament? Podem passar les coses... Molt bé. Diagonal, primeres impressions. Doncs mira, a mi em sembla que aquí ha sortit abans, que gastar-se amb la que està caient 3 milions d'euros amb una consulta em sembla una autèntica provocació. Empadronat, per tant, Sí, vota. sí, yo vivo, I vota a Barcelona. Vivo en Barcelona y tengo la... ¿Y ha votat? No, yo no pienso colaborar en esta pantomima de democracia representativa, participativa, que solo tiene como intención eludir la responsabilidad de un gobierno por tomar decisiones en proyectos vitales para su ciudad. Porque cuando uno pregunta a la ciudadanía sobre lo que no sabe, solo puede servir como coartada para eludir su responsabilidad de gobierno. Porque los ciudadanos no saben de movilidad. O sea, los ciudadanos saben si les puede gustar más o menos árboles, si pueden tener un concepto otro estético de una vía, pero sobre movilidad. Aquí es que estamos hablando de movilidad, dentro de un sistema global que es una ciudad. Y eso es una decisión que tienen que tomar técnicos y especialistas.
Eludir la responsabilidad traspasando la decisión a los ciudadanos es un ejemplo de irresponsabilidad a la hora de gobernar. Porque realmente cuando uno quiere consultar a los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos hay que consultar las cosas importantes, como por ejemplo, si se tenía que haber hecho el Fórum de las Culturas o no, y cómo se tenía que haber urbanizado el Fórum, por ejemplo, y si se tenía que hacer la reforma del mini-estadi a los vecinos de las Corts, que lo están reivindicando por activa y por pasiva. Pero claro, es que esto no es una forma de gobernar que incorpora a los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas. No, no, no. Esto es una excusa. Es la excusa de un equipo de gobierno forzado por Esquerra Republicana de Cataluña para darse propaganda y publicidad en una obra que, repito, va a alterar sustancialmente la movilidad de la ciudad con unas consecuencias imprevisibles. Yo no sé si alguien tiene como objetivo que Barcelona se convierta en ciudad de vacaciones. A mí me gustaría que, como barcelonés, mi ciudad continuara siendo un motor económico fundamental, y para eso la movilidad real de una ciudad tiene que ser tenida en cuenta, porque una cosa son los deseos y otra cosa es la realidad. Y la diagonal es una arteria de comunicación y de movilidad fundamental en la trama, en el sistema complejo de movilidad que es una ciudad. Y finalizo. Creo que es una irresponsabilidad, primero, por utilizar un sistema pretendidamente democrático que sirve para eludir la responsabilidad. Segundo, porque es una obra que tendrá que acometer el próximo equipo de gobierno y por lo tanto le va a traspasar una responsabilidad, una decisión que va a fijar una serie de recursos muy importantes de cara a la ciudad, en una decisión que no ha tomado ese próximo equipo de gobierno, que probablemente no liderará el Partido Socialista Obrero Español. Y aquí finalizo. Y aquí está el tercer motivo. La responsabilidad, porque en definitiva va a drenar recursos fundamentales en obras muy importantes en otras zonas de la ciudad, en hacer algo que solo tiene como objetivo intentar subir en las encuestas un equipo de gobierno sin perspectivas, sin proyecto y, lo que es peor para los ciudadanos, sin futuro.